En el evento, nadie hablaba con el millonario mexicano, hasta que la limpiadora habló en su idioma natal. Los invitados caminaban por la alfombra roja, mujeres con vestidos de seda y hombres con trajes de corte impecable. Risas superficiales flotaban en el aire, conversaciones llenas de cifras, negocios y promesas vacías. Era un mundo de apariencias, de palabras huecas dichas con la elegancia de quienes saben mirar hacia abajo sin que se note demasiado. En medio de aquel escenario grandioso, una figura destacaba al cruzar las puertas principales: Alejandro, el millonario mexicano. Su presencia se hizo sentir como un trueno silencioso. Alto, de porte firme, vestía un traje negro a medida que resaltaba su elegancia natural. Su rostro, sin embargo, no reflejaba la seguridad de un hombre que lo tiene todo, sino la soledad de alguien que carga con un peso invisible. Al entrar, las miradas se clavaron en él. Algunos lo reconocieron de inmediato por sus negocios, otros lo habían visto en revistas, y más de uno lo había escuchado nombrar como el hombre que logró levantar un imperio desde la nada. Sin embargo, el ambiente se llenó de un silencio extraño. Nadie se acercó. Nadie pronunció palabra. Era como si la admiración se mezclara con una barrera de hielo. Alejandro caminó entre ellos con paso sereno, aunque por dentro sentía esa punzada conocida, la soledad disfrazada de respeto. Se detuvo cerca de una mesa, tomó una copa de vino y la sostuvo sin probarla. Su mirada recorría el salón, buscando quizá un rostro sincero, alguien que no le hablara solo por interés. Pero lo único que encontraba eran gestos medidos, conversaciones que se interrumpían al pasar, sonrisas que se evaporaban. «Otra noche más», susurró en voz baja, casi para sí mismo. Una mujer de cabello rubio, al notar que Alejandro la observaba, desvió rápidamente la vista, como si acercarse a él fuese un riesgo. Dos hombres a su lado comentaban en inglés, pero ninguno se atrevía a incluirlo. Era evidente, el idioma era una barrera, pero la verdadera muralla era más profunda, un prejuicio disfrazado de distancia. Alejandro se apoyó contra una columna y dejó escapar un suspiro. La música de fondo, un suave jazz, parecía subrayar la ironía de la escena, rodeado de cientos de personas, y aún así, absolutamente solo. Se supone que esto debía ser una celebración, pensó con amargura. Y aquí estoy, como un invitado incómodo en mi propia vida. El narrador de la noche parecía ser el silencio. Ese silencio cruel que recuerda a los poderosos que ni todo el dinero del mundo puede comprar lo que más anhelan: un instante de pertenencia, de conexión real. En un rincón del salón, mientras todos brillaban con trajes de gala, una figura sencilla pasaba desapercibida. Una joven limpiadora, con un uniforme modesto, acomodaba discretamente algunas copas olvidadas y retiraba servilletas arrugadas. Nadie la miraba, nadie la saludaba, para ellos era invisible. Pero sus ojos, oscuros y llenos de vida, no se perdían detalle. Lucía, así se llamaba, observaba con cierta tristeza como aquel hombre, que parecía tenerlo todo, permanecía rodeado de un vacío que no podía llenar. Alejandro, sin saberlo, se encontraba al borde de un encuentro que cambiaría su noche, y quizás su destino. Tomó un sorbo de vino al fin, dejando que el líquido amargo deslizara por su garganta, y volvió a mirar a la multitud. Por dentro, un pensamiento se repetía como un eco: ¿de qué sirve todo esto, si nadie se atreve a verme como soy? La música seguía, los invitados reían, pero en su interior crecía una sensación amarga. Esa soledad disfrazada de grandeza, esa frialdad que lo envolvía cada vez que entraba en un salón lleno de gente, ese era su verdadero enemigo. Mientras sus pensamientos lo arrastraban, un pequeño movimiento a sus pies captó su atención. Una bandeja de copas de cristal vacías tembló ligeramente, y por un instante todo pareció ralentizarse. La joven limpiadora, Lucía, se inclinó para recogerla, sin que nadie más la notara. Su uniforme modesto contrastaba con el esplendor del lugar, y sin embargo, había algo en su porte que despertó un interés inesperado en Alejandro. Sus ojos la siguieron con curiosidad, un gesto sutil que no pasó desapercibido ni para él mismo. Lucía, al darse cuenta de que alguien la miraba, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que ambos sintieran una extraña conexión.
Alejandro percibió en su mirada una mezcla de humildad y dignidad, un reflejo de humanidad que hacía tiempo no encontraba en aquel tipo de eventos. Ella, por su parte, sintió una leve incomodidad al notar que el millonario la observaba, pero no con arrogancia ni desdén, sino con algo que parecía interés genuino. «Perdón, señor», dijo Lucía con voz suave, apenas un murmullo, mientras ajustaba la bandeja en sus manos. «No quería estorbar». «No, no estorbas», respondió Alejandro, con un tono sorprendentemente cálido. «No te preocupes». Sus palabras eran simples, pero cargadas de una calidez que contrastaba con la frialdad del resto de la sala. Lucía levantó la mirada, y un escalofrío recorrió su espalda al notar la seriedad mezclada con curiosidad en los ojos del millonario. Algo en su expresión decía que aquel hombre, a pesar de toda su riqueza y poder, estaba igual de solo que ella, o quizá incluso más. «Gracias», susurró Lucía, con un pequeño gesto de timidez que no podía ocultar del todo. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden». «Lo está», dijo Alejandro, dejando escapar un suspiro largo, como si el simple hecho de conversar con alguien en medio de aquella multitud fuera un alivio inesperado. «Y, honestamente, es un gusto encontrar a alguien que no solo me vea como un nombre o una fortuna». Lucía se sorprendió. No esperaba escuchar algo así. Nadie nunca había hablado con ella de esa manera, y menos un hombre tan importante. La mezcla de humildad y sinceridad en su voz la hizo sentir un torbellino de emociones: sorpresa, curiosidad, y una sensación de reconocimiento que no podía explicar. «Yo», empezó a decir, titubeante, buscando las palabras correctas. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», interrumpió Alejandro, con una sonrisa leve, casi melancólica. «Solo, gracias por existir aquí esta noche». La joven limpiadora bajó la cabeza un instante, con la mejilla sonrojada, mientras el corazón le latía con fuerza. Aquella simple interacción, en medio del lujo y la indiferencia de los demás, se sentía como un milagro. Alejandro, que estaba acostumbrado a que todos buscaran algo de él, se encontró deseando conocer más sobre ella, escuchar su voz, entender su mundo. «¿De dónde eres?», preguntó finalmente, como si necesitara atar un hilo invisible que conectara sus mundos. «Tu acento es familiar». «De México», respondió Lucía, y por primera vez alzó la mirada con orgullo. «Y tú, también lo eres». Alejandro parpadeó, sorprendido y aliviado a la vez. Aquella simple declaración rompió un muro invisible. Había algo profundamente humano y reconfortante en escuchar su propio idioma en aquel salón extraño, lleno de sonrisas vacías y miradas calculadas. Por un momento, todo el ruido del evento desapareció, solo existían ellos dos, flotando en un espacio donde la riqueza no tenía poder y la soledad se podía compartir. «No puedo creer que alguien hable mi idioma aquí», murmuró Alejandro, con una sonrisa que comenzaba a suavizar la tensión en su pecho. «Gracias por acercarte, aunque solo sea para decir unas palabras». Lucía sonrió tímidamente, pero dentro de ella algo cambiaba. Por primera vez, no se sentía invisible. Sus palabras, simples y sinceras, tenían un peso inesperado. Había tocado a alguien de manera que ningún gesto de riqueza ni formalidad había logrado. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de algo que había olvidado: la esperanza de ser comprendido. Mientras conversaban, los murmullos del salón comenzaron a volverse apenas perceptibles. La música seguía sonando, pero ya no parecía destinada a ellos, era un telón de fondo que acompañaba un pequeño milagro: dos almas que se reconocían entre la multitud, ignorando los prejuicios, los gestos vacíos y las barreras sociales. El silencio de quienes los rodeaban, que hasta ese momento había sido una espada invisible, ahora parecía una curiosidad contenida. Nadie sabía cómo reaccionar, y esa tensión añadía un toque de suspense. Alejandro se dio cuenta de que su vida había estado llena de encuentros superficiales, y sin embargo, allí estaba Lucía, una mujer que no buscaba nada de él excepto, quizás, un intercambio sincero de palabras. «Nunca pensé que encontraría a alguien así en un lugar como este», dijo Alejandro, con voz baja pero cargada de emoción. «Alguien que me vea y me hable como persona, y no como $1.000.000 caminando».
Lucía, con un nudo en la garganta, solo pudo asentir. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en ese instante, Alejandro comprendió que, aunque el evento continuara con su brillo artificial y sus reglas estrictas, algo real había surgido entre ellos. Algo que ni el lujo, ni la distancia social, ni la indiferencia del mundo podían borrar. ¿Te das cuenta?, susurró Lucía, con un hilo de voz, mientras ajustaba nerviosa la bandeja que sostenía. Todo el mundo nos está mirando, lo sé, respondió Alejandro, con una mezcla de diversión y frustración. No les gusta que alguien como tú me hable de esta manera. Les incomoda que algo auténtico aparezca aquí. Ella bajó la mirada, consciente de que cualquier palabra incorrecta podría desencadenar un juicio inmediato. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a continuar. No podía retroceder ahora, algo en su interior le decía que lo que estaba ocurriendo tenía un significado mayor. No me importa, dijo finalmente, levantando la vista con determinación. Solo quiero decir lo que siento. No voy a ocultarlo por ellos. Alejandro la miró, sorprendido por la valentía que emanaba de su pequeño gesto. Por primera vez en años, alguien no lo miraba con miedo, interés o admiración superficial. Alguien lo miraba de frente, y eso era más poderoso que cualquier lujo que lo rodeara. Eso es lo que me gusta de ti, susurró Alejandro. No temes ser quien eres, aunque todos los demás te ignoren o te subestimen. Lucía sonrió tímidamente, y un calor se extendió por su pecho. En medio de aquel salón lleno de oropel y máscaras, sentía que, por un momento, todo era real. Alejandro no solo la escuchaba, la comprendía. Y en sus ojos había algo que hacía que el miedo y la timidez se transformaran en una confianza inesperada. Nunca pensé que, empezó Lucía, pero fue interrumpida por un comentario altanero de uno de los invitados que se acercó, con un tono de desdén apenas disimulado. ¿De verdad hablas con él así? ¿No te das cuenta de quién es este hombre, verdad? Alejandro frunció el ceño y dio un paso al frente, protegiendo de manera silenciosa a Lucía. Su presencia se volvió más firme, su voz más profunda. Sí, hablo con ella, dijo, dejando que cada palabra cortara el murmullo de la sala como un cuchillo. Y lo seguiré haciendo. Porque mientras ustedes se preocupan por apariencias y títulos, ella me ve como soy, no como quieren que sea. Un silencio cargado de tensión recorrió el salón. Nadie esperaba aquel gesto de desafío. Alejandro, conocido por su riqueza y su influencia, estaba eligiendo conscientemente romper las normas de aquel entorno. La mirada de Lucía se llenó de asombro y gratitud. No había palabras para expresar lo que sentía en ese instante: miedo, orgullo, alivio y algo más profundo, una conexión que desbordaba cualquier entendimiento superficial. Gracias, susurró Lucía, apenas audible, mientras su corazón latía con fuerza. No sabes lo que significa para mí, que me hables así. Lo sé, respondió Alejandro, con un gesto suave de su mano. Y quiero que lo sepas siempre. No necesitas esconder quién eres para agradarle a nadie. Ni aquí, ni en ningún lugar. La joven limpiadora inhaló profundamente, intentando calmar la avalancha de emociones que la inundaba. En el fondo, sentía miedo de ser juzgada, de perder su trabajo, de ser nuevamente invisible. Pero Alejandro estaba allí, y su presencia le daba una fuerza que nunca antes había sentido. Era como si su valor hubiera estado esperando a ser reconocido, y finalmente alguien lo había hecho de la manera más inesperada y profunda posible. No sé si debería, dijo Lucía, vacilante. Esto podría traerme problemas. No importa, interrumpió Alejandro con firmeza. Lo que importa es que esto es real. Y a veces, lo real necesita romper reglas. A su alrededor, los invitados murmuraban, algunos con desdén, otros con sorpresa, y algunos, en secreto, con admiración. La tensión aumentaba, y el suspense de lo que iba a suceder se sentía en el aire como electricidad estática. La escena había cambiado, ya no era solo un evento elegante, se había transformado en un escenario de confrontación silenciosa entre autenticidad y pretensión. Alejandro, consciente de la atención que ahora los rodeaba, no retrocedió. Se inclinó ligeramente hacia Lucía,
y sus ojos brillaron con una mezcla de complicidad y emoción. Escucha, dijo suavemente, nadie aquí entiende realmente lo que significa conectarse de verdad. Pero tú y yo lo entendemos. Solo necesito que confíes en esto tanto como yo. Lucía sintió un nudo en la garganta, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no quería derramar delante de todos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y asombro. Alguien la veía. Alguien valoraba su voz, su existencia, su humanidad. Y, en aquel instante, mientras las luces doradas del salón caían sobre ellos, la soledad que Alejandro había sentido durante años comenzó a disolverse un poco, reemplazada por algo inesperado: esperanza. Sí, confío, murmuró ella, con un hilo de voz que parecía atravesar la distancia entre ambos y llegar directo al corazón de Alejandro. Él asintió, con una mezcla de alivio y alegría que no podía ocultar. El suspense del momento se volvió casi tangible. Los ojos de todos los invitados seguían cada gesto, cada palabra, sin comprender del todo que estaban presenciando algo mucho más profundo que un simple encuentro social. Era un momento de humanidad pura, inesperada y poderosa, que desafiaba las normas y los prejuicios de aquel mundo. Nunca pensé que podría sentirme así en un lugar como este, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Rodeado de tanta gente, y sin embargo, contigo, siento que alguien finalmente me ve. Lucía lo miró, con los ojos grandes y brillantes, llenos de una mezcla de curiosidad y cautela. Había algo en la manera en que Alejandro hablaba, en la sinceridad que emanaba de cada palabra, que la hacía sentirse protegida y a la vez responsable de no romper aquel instante delicado. Alejandro, dijo con voz temblorosa, no tienes que decirme nada que no quieras. Pero me siento honrada de que confíes en mí. De verdad. Él dejó escapar un suspiro, inclinándose ligeramente hacia ella, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Los murmullos, las miradas críticas, las pequeñas humillaciones que siempre habían acompañado a Lucía en aquel tipo de eventos, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, hablando en un idioma que los conectaba más allá de los títulos, la riqueza y las expectativas sociales. Es extraño, continuó Alejandro, con una risa suave que no alcanzó a esconder la melancolía. Siempre pensé que tenerlo todo significaba tenerlo todo: dinero, poder, reconocimiento. Pero esta noche, siento que nada de eso vale si nadie entiende quién soy realmente. Lucía bajó la vista, consciente de la intensidad de sus palabras. Por un momento, tuvo miedo de que aquel hombre tan fuerte y seguro de sí mismo se sintiera débil delante de ella. Pero algo en su tono le transmitió sinceridad, una fragilidad que solo podía ser compartida con alguien dispuesto a escuchar sin juzgar. Lo entiendo, dijo ella finalmente. No sé si puedo cambiar algo, pero puedo escucharte. Y creo que eso es importante. Más de lo que la gente piensa. Alejandro sintió un calor recorrer su pecho. Nadie había escuchado eso antes, ni siquiera sus socios más cercanos, ni amigos que habían pasado años junto a él por conveniencia o interés. Lucía estaba allí, escuchándolo de verdad. Y en ese acto simple, pero poderoso, sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Pero la tensión en la sala no había desaparecido. Los invitados continuaban observando, algunos con desdén, otros con curiosidad contenida. Se formaban susurros, miradas que evaluaban cada gesto, cada palabra, y Alejandro lo percibía todo, consciente de que aquel momento de autenticidad estaba rompiendo la fachada cuidadosamente construida del evento. «¿Ves cómo nos miran?», murmuró Lucía, con un nudo en la garganta. «No entiendo cómo pueden ser tan crueles». «No es crueldad, es miedo», respondió Alejandro, con voz firme pero baja, como si compartiera un secreto. «Miedo a lo que no comprenden, a lo que es auténtico y no encaja en sus reglas». Lucía lo miró, intentando captar la magnitud de sus palabras. No era solo un millonario rodeado de invitados curiosos, era un hombre que había construido muros a su alrededor para protegerse del dolor y la traición. Y, de repente, ella se encontraba dentro de ese espacio, caminando sobre el filo de la vulnerabilidad de alguien que nunca había confiado plenamente en nadie. «Nunca pensé que alguien como tú pudiera ser tan humano»,
dijo Lucía, con un hilo de voz que parecía más un suspiro que una frase. Pensé que el dinero te haría invencible, intocable. Pero, veo que no es así. Alejandro sonrió, una sonrisa que combinaba tristeza y gratitud. Era raro para él, un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, sentirse visto de manera tan transparente. Cada palabra de Lucía era un espejo de la verdad que él mismo había evitado enfrentar. Tienes razón, dijo finalmente, su voz cargada de emoción contenida. Nada de esto me hace invencible. Todo lo que tengo, lo he acumulado para protegerme de sentir lo que siento esta noche. Y ahora, aquí estoy, sintiendo más de lo que había sentido en años. El ambiente alrededor comenzó a intensificarse. Un par de invitados murmuraban entre ellos, intercambiando miradas que contenían reproche y curiosidad. Algunos se preguntaban cómo un millonario podía dedicarse a hablar con una limpiadora, y otros se sentían incómodos ante la naturalidad de la interacción. La tensión era casi palpable, una presión invisible que parecía querer separarlos. No te preocupes por ellos, dijo Alejandro, tomando la mano de Lucía de manera suave, casi instintiva. Esta noche, no importa lo que digan. Solo importa que estés aquí, que hablemos, que nos veamos. Lucía sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Aquella simple afirmación, pronunciada con una mezcla de firmeza y ternura, la hizo sentirse segura y valorada como nunca antes. Sabía que estaba arriesgando mucho, que la posición social y el juicio de los demás podían afectarla, pero en ese instante, la conexión con Alejandro era más fuerte que cualquier miedo. Gracias, por confiar en mí, susurró, con los ojos brillantes. Nunca me habían hecho sentir así. Nunca. Y yo nunca había sentido esto, dijo Alejandro, con un suspiro largo. Nunca había encontrado a alguien que me haga sentir que ser yo mismo no es un error. El salón seguía lleno de luces, murmullos y miradas que evaluaban cada movimiento, pero alrededor de ellos, había un espacio invisible donde solo existían dos personas, conectadas por la sinceridad y el idioma que compartían. La tensión se mezclaba con la emoción, y cada segundo que pasaba aumentaba la expectativa. ¿Qué sucedería después? ¿Se atreverían a desafiar las normas del evento, a mostrar al mundo que la autenticidad podía superar la etiqueta y la riqueza? Alejandro y Lucía permanecieron un momento en silencio, tomados de la mano, dejando que el peso de la noche y la intensidad del momento se asentara. Cada respiración compartida parecía acercarlos más, cada mirada intercambiada confirmaba que algo profundo estaba ocurriendo. El suspense se sentía en el aire, como si todos los que los rodeaban intuyeran que esa noche marcaría un antes y un después, no solo para ellos, sino para todo lo que creían conocer sobre poder, riqueza y humanidad. Alejandro, dijo Lucía, bajando la vista y jugando nerviosamente con el borde de su delantal. No sé si debería, esto es peligroso, sabes, no sé cómo reaccionarán los demás. Él la miró con suavidad, notando la tensión que recorría su cuerpo. Su corazón se apretó al ver la mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Sabía que ella estaba arriesgando más de lo que aparentaba, exponiéndose en un mundo que rara vez perdonaba la autenticidad. Lucía, respondió él, con voz grave y firme, pero cargada de ternura. Lo sé. Pero a veces, lo que realmente importa no es lo que otros piensan. Es lo que sentimos, lo que somos capaces de reconocer y sostener. Esta noche, tú y yo hemos hecho eso. Ella levantó lentamente la mirada, y por un momento sus ojos se encontraron con los de Alejandro, brillando con un fuego silencioso, lleno de emoción contenida. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar del pecho, y una mezcla de miedo y esperanza la envolvía. Pero, empezó a decir, dudando. Si me equivoco, si hago algo mal, podría perder todo. Este trabajo, mi vida aquí, no vas a perder nada, dijo Alejandro rápidamente, tomando su mano con delicadeza. Lo que hemos compartido no puede ser borrado por la ignorancia o la envidia de otros. Nadie puede arrebatarnos lo que hemos sentido esta noche. Lucía sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas contenidas. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad y firmeza,
hacían que todo el miedo que sentía se mezclara con un calor profundo, con una sensación de protección que nunca había conocido. Por primera vez, alguien la veía realmente, sin máscaras ni intereses ocultos. Nunca pensé que alguien como tú pudiera preocuparse tanto, susurró. Siempre pensé que los ricos no sienten así. Eso es lo que todos creen, respondió Alejandro, con un dejo de amargura en la voz. Pero la riqueza no me ha hecho invencible. Todo lo que tengo no vale nada si nadie me escucha, si nadie me ve. Y esta noche, contigo, siento que alguien finalmente lo hace. El murmullo del salón se intensificó, y Alejandro percibió como algunos invitados lo miraban con incredulidad, mientras otros se acercaban con susurros curiosos, tratando de comprender qué estaba ocurriendo. Pero él no apartó la vista de Lucía. La tensión en el ambiente era casi tangible, un hilo invisible que parecía querer separarlos, pero que ellos resistían con cada palabra y cada gesto compartido. No me importa lo que digan, continuó Alejandro, con una calma decidida. Esta noche, hemos encontrado algo más importante que los comentarios o la apariencia. Hemos encontrado verdad. Y eso es más valioso que cualquier cosa que puedan ofrecer estas paredes llenas de lujo. Lucía sintió como su corazón se aceleraba. Nunca había escuchado algo tan profundo, tan humano, de alguien tan poderoso. La combinación de fuerza y vulnerabilidad en Alejandro la hacía sentirse simultáneamente segura y asustada, consciente de que aquello podía ser un punto de quiebre para ambos. Es increíble, dijo con voz entrecortada. No sé si me atrevo a creer que alguien como tú puede sentir todo eso por alguien como yo, bajó la mirada, nerviosa. Pero, lo siento. Lo siento de verdad. Alejandro sonrió suavemente, una mezcla de tristeza y gratitud que iluminó su rostro en un instante. Aquellas palabras eran un bálsamo inesperado para su alma cansada. Nunca había conocido a alguien capaz de expresarse con tanta autenticidad y valor en medio de un mundo que parecía diseñado para ocultar los sentimientos verdaderos. No tienes que explicarlo, dijo él, tomando su otra mano y entrelazando los dedos con los suyos. Solo déjate sentir. Esa sinceridad es lo que más me importa. Lo que nos importa. Mientras hablaban, los murmullos a su alrededor se convirtieron en un zumbido distante, irrelevante frente a la intensidad del momento. Alejandro podía sentir cómo el miedo de Lucía empezaba a ceder, reemplazado por una mezcla de confianza y emoción que los unía de manera silenciosa, poderosa, casi eléctrica. Cada gesto, cada mirada, reforzaba la sensación de que estaban construyendo algo real, algo que nadie más podía tocar. «Sabes», dijo Lucía, con un hilo de voz cargado de emoción. «Nunca pensé que hablar en mi idioma natal podría significar tanto, que podría cambiar algo en alguien más, incluso en ti». «No solo en mí», respondió Alejandro, con un suspiro largo. «Cambiaste esta noche. Cambiaste todo a tu alrededor con solo ser tú misma. Has roto barreras que nadie más se atrevió siquiera a mirar». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez, comprendió el poder de su voz, de su autenticidad, y cómo algo tan simple podía tener un impacto que parecía milagroso en un mundo lleno de superficialidad y apariencias. Alejandro, a su lado, parecía igualmente transformado. Su postura ya no era solo la de un hombre poderoso, sino la de alguien que se permitía sentir, abrirse y confiar. Un invitado se acercó, con gesto severo, como si quisiera recordarle su lugar, pero Alejandro lo detuvo con un gesto sutil, pero firme, y Lucía vio en sus ojos la determinación que la llenó de valentía. No podían dejar que la ignorancia o la envidia arruinaran aquel momento. Era un instante que pertenecía solo a ellos, y él lo sabía. «Déjalos hablar», dijo Alejandro en un susurro. «Esta noche, lo único que importa es lo que sentimos nosotros». Lucía asintió, con lágrimas contenidas y un nudo en la garganta. Por primera vez, no tenía miedo de ser quien era, porque alguien a su lado la veía de verdad. Y Alejandro, a su vez, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, la soledad que lo había acompañado durante años comenzaba a disolverse, reemplazada por un vínculo inesperado, genuino y poderoso,
tan fuerte que desafiaba todo lo que el lujo y la apariencia podrían ofrecer. Lucía, dijo, con un hilo de voz, mientras la miraba a los ojos. Hay algo que nunca te he contado, algo que pesa sobre mí desde hace años. Ella inclinó la cabeza, con una mezcla de curiosidad y respeto. Sabía que aquel hombre no estaba acostumbrado a abrirse, que cada palabra que saliera de su boca tendría un valor incalculable. Su corazón latía con fuerza, anticipando la revelación que estaba por venir. No tienes que decirlo si no quieres, susurró, suavemente, tomando una de sus manos entre las suyas. Solo escucha y respira, si necesitas. Alejandro asintió, tragando saliva mientras sentía como un nudo se formaba en su garganta. Las luces del salón parecían perder intensidad ante la intensidad de sus propios sentimientos. Durante años había construido un muro invisible, uno que lo protegía de la decepción, de la traición, del dolor que inevitablemente acompañaba a quienes se acercaban demasiado. Y allí estaba Lucía, con su mirada clara y su voz sincera, haciéndole comprender que quizá era hora de derrumbar esos muros. Hace tiempo, comenzó, con dificultad. Perdí a alguien muy importante para mí. No fue culpa de nadie más que mía, supongo, pero esa pérdida me cambió para siempre. Aprendí a no confiar, a no mostrar debilidad, porque cada vez que lo hacía, me dolía más de lo que podía soportar. Lucía escuchaba atentamente, cada palabra calando hondo en su corazón. La emoción en la voz de Alejandro no era fingida, era el reflejo de años de sufrimiento, de noches solitarias y decisiones difíciles que habían marcado su alma. No tienes que cargar con eso solo, dijo ella, con ternura, mientras apretaba suavemente su mano. No ahora. No conmigo. Él la miró, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y gratitud. Nadie le había ofrecido esas palabras antes, nadie se había atrevido a acercarse con tal sinceridad y comprensión. Por un instante, se permitió dejar escapar una lágrima que había estado conteniendo durante años, una lágrima que simbolizaba su miedo, su dolor, su humanidad. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Gracias por escucharme, por no juzgarme. Siento que puedo respirar un poco por primera vez en mucho tiempo. Lucía le sonrió suavemente, con lágrimas brillando en sus ojos también. La conexión que habían establecido se sentía más intensa, más profunda, como si cada palabra, cada gesto, hubiera ido deshaciendo las barreras invisibles que los separaban del mundo exterior. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, dijo ella, con voz cargada de emoción. Está bien ser vulnerable. Está bien llorar, Alejandro. Nadie puede entender tu fuerza si no conoce tu fragilidad. Él asintió, sintiendo que su corazón se aligeraba con cada palabra que ella pronunciaba. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de mostrar su verdadero yo, de dejar que alguien lo viera sin máscaras ni pretensiones. Cada risa falsa, cada gesto superficial de la gala, había perdido importancia frente a la autenticidad que Lucía le ofrecía. No puedo creer que alguien como tú me haga sentir esto, dijo, con un hilo de voz, mientras se acercaba ligeramente a ella. Nunca había pensado que alguien podría verme sin miedo, sin interés, solo, por lo que soy. Lucía sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente, y su corazón latía desbocado. Sabía que aquel momento era único, que la sinceridad que fluía entre ellos estaba creando un vínculo que trascendía el lujo, las normas sociales y los prejuicios de los demás invitados. Alejandro, susurró, con voz temblorosa. No sé qué pasará después, pero esta noche, me has enseñado algo importante. Me has enseñado que ser uno mismo puede cambiarlo todo, incluso en un lugar donde nadie parece importar. Él la miró fijamente, con una intensidad que hacía que el aire alrededor se sintiera denso, cargado de electricidad. Por un momento, todo lo demás desapareció: los murmullos de los invitados, las luces brillantes, las miradas curiosas. Solo existían ellos dos, conectados por la verdad, la emoción y un idioma que los unía de manera íntima y poderosa. Lucía, dijo finalmente, con voz suave pero firme. No sé lo que sucederá después. Pero sé que esto es real.
Y no quiero dejar que algo tan verdadero desaparezca solo por miedo o por lo que piensen los demás. Ella asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y gratitud. Sabía que, aunque la noche estuviera llena de riesgos, de juicios y de tensiones sociales, ese instante no podía ser destruido por nada ni por nadie. La autenticidad que compartían era más fuerte que todo lo superficial a su alrededor. Mientras hablaban, Alejandro percibió un cambio en sí mismo que no había sentido en años. La tristeza y la soledad que lo habían acompañado comenzaban a ceder ante una emoción nueva, la posibilidad de confiar, de abrirse, de conectar. Cada palabra de Lucía era un bálsamo, cada gesto un recordatorio de que no estaba solo. El suspense de la noche continuaba, porque fuera de aquel pequeño universo que habían creado, los murmullos y las miradas críticas seguían presentes, recordándoles que el mundo no siempre está preparado para la verdad y la autenticidad. Pero dentro de ese instante, Alejandro y Lucía estaban protegidos por algo mucho más poderoso: su conexión humana, su idioma compartido y la sinceridad que emanaba de cada palabra y de cada silencio. «Prométeme algo», dijo Alejandro, con un brillo de determinación en los ojos. «Prométeme que no dejarás que el miedo te detenga. Que seguirás siendo tú, sin importar lo que digan o piensen». Lucía tomó su mano con firmeza, su mirada llena de convicción y emoción. «Te lo prometo, Alejandro. Porque esta noche, hemos aprendido a ver lo que realmente importa». «Nos están mirando», dijo Lucía en voz baja, inclinándose hacia él. «Déjalos mirar», respondió Alejandro con firmeza, aunque en su interior sentía un cosquilleo de alerta. El mundo que había construido durante años empezaba a tambalear, y todo por la presencia de una mujer que no encajaba en ese escenario, pero que ya se había vuelto esencial para él. Un grupo de damas, con vestidos brillantes y sonrisas tensas, cuchicheaba cerca de la mesa principal. Una de ellas, con aire de superioridad, alzó la voz lo suficiente para que la pareja pudiera escuchar. «Qué curioso», el gran Alejandro de la Vega, ignorando a las herederas de media ciudad para entretenerse con una invitada anónima. Las risas falsas resonaron como un látigo. Lucía bajó la mirada, sintiendo como la vergüenza le ardía en las mejillas. Alejandro, en cambio, clavó los ojos en aquel grupo, y por primera vez en mucho tiempo dejó que su voz sonara grave, firme, cargada de autoridad. «Si tienen algo que decir, pueden hacerlo directamente. No necesito espectáculos de pasillo en mi propia gala». El silencio fue inmediato. La música continuaba, pero todos parecían tensos, como si un relámpago hubiera caído en medio del salón. Las mujeres fingieron sonrisas, pero el daño ya estaba hecho. Lucía, incómoda, susurró con voz temblorosa: «Alejandro, tal vez debería irme. No quiero que esto te perjudique». Él tomó su mano de inmediato, con fuerza, como si temiera que desapareciera entre la multitud. «No. No vas a irte». Su mirada era intensa, casi desafiante. «Si alguien aquí no puede soportar verte a mi lado, el problema es de ellos, no tuyo». Pero no todos compartían esa opinión. Un hombre mayor, socio antiguo de Alejandro, se acercó con un gesto serio, tratando de mantener la compostura. «Alejandro, hijo», dijo con voz grave. «Debes entender que este evento no es un juego. Estás en medio de negociaciones importantes, y esta compañía», miró a Lucía de arriba abajo, con desprecio, «podría arruinar tu reputación». Las palabras fueron como una daga. Lucía sintió el peso del juicio, la manera en que su sola presencia era reducida a un obstáculo, a una mancha. Estaba a punto de soltar la mano de Alejandro, de retirarse por orgullo, cuando él la sostuvo con más fuerza aún. «Reputación», repitió Alejandro, su voz elevándose sobre la música. «¿De qué me sirve una reputación basada en hipocresía y apariencias si esta noche pierdo un negocio por estar al lado de alguien que vale más que todos ustedes juntos? Entonces será un negocio que nunca debí cerrar». El murmullo volvió a estallar, esta vez mezclado con sorpresa y tensión. Nadie esperaba que Alejandro desafiara abiertamente las normas del círculo que siempre había protegido. Lucía lo miraba, incrédula, con el corazón desbordado de emociones.
¿Por qué haces esto por mí?, preguntó en un susurro, con lágrimas contenidas. Él giró hacia ella, y sus palabras fueron tan sinceras que helaron el aire a su alrededor. Porque ya no quiero vivir rodeado de gente que me aplaude mientras me muero por dentro. Porque por primera vez en años siento que alguien me ve, realmente me ve. Y no voy a dejar que te arrebaten de mi lado solo porque no encajas en sus estándares vacíos. Lucía respiró hondo, sus lágrimas brillando bajo la luz dorada del salón. Había querido huir, esconderse, pero esas palabras la anclaban con fuerza, la hacían sentir que, pese a todo, estaba exactamente donde debía estar. Un silencio expectante se apoderó de la sala. Todos aguardaban la reacción de los socios, de las familias influyentes, de los poderosos que estaban acostumbrados a marcar las reglas. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, uno de los hombres alzó su copa con gesto irónico. Pues brindemos entonces, dijo, con una sonrisa falsa. Brindemos por el señor de la Vega y su nueva visión de lo que significa ser respetable. Algunos rieron por lo bajo, otros imitaron el gesto por compromiso, pero la mayoría permaneció en silencio, incómodos, incapaces de reaccionar abiertamente. El ambiente estaba dividido, y Alejandro lo sabía. Había dado un paso del que no habría retorno. Lucía lo miró, con el corazón latiendo como nunca antes. A pesar del miedo, a pesar del dolor de ser juzgada, una chispa de esperanza brillaba en su interior. Tal vez esa noche, entre humillaciones y revelaciones, se estaba construyendo algo más fuerte que cualquier prejuicio. Él, con la mirada fija en ella, susurró lo suficiente para que solo ella lo oyera: esto apenas comienza. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Alejandro. Su voz retumbó en el salón con un tono acusador. Lucía sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Alejandro apretó su mano, como queriendo transmitirle seguridad, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. El recién llegado era Rodrigo Montenegro, un rival de negocios conocido por su astucia y crueldad. Su sola presencia traía consigo un aire de amenaza. ¿Qué significa todo esto?, dijo Rodrigo, mirando alrededor, como si quisiera exhibir a Alejandro frente a todos. Así es como decides honrar los acuerdos, desafiando a tus socios, ridiculizando nuestras alianzas, y todo por una mujer que nadie conoce. El murmullo creció aún más. Nadie se atrevía a intervenir, pero todos escuchaban con ansias el enfrentamiento. Lucía se sintió desnuda bajo esas miradas, reducida a un motivo de burla y conflicto. Alejandro no retrocedió. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Rodrigo y Lucía. «Ten cuidado con tus palabras», respondió con voz grave. «No permitiré que la irrespetes». Rodrigo soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. «Respetarla, tú hablas de respeto, Alejandro, has puesto en riesgo años de trabajo, de alianzas, por esta intrusa». Lucía tembló, sus labios entreabiertos, pero Alejandro la sostuvo con firmeza. «Ella no es una intrusa». La voz de Alejandro resonó clara. «Ella está conmigo, y eso es todo lo que importa». «No», rugió Rodrigo, golpeando una mesa cercana, haciendo temblar las copas. «Eso no es todo lo que importa. Has elegido el peor momento para desafiarme, y no voy a permitir que destruyas lo que hemos construido por un capricho pasajero». La tensión escalaba como un incendio imposible de controlar. Los invitados contenían la respiración, incapaces de moverse, como si fueran testigos de una tragedia inevitable. Lucía, con un hilo de voz, intentó intervenir: «Alejandro, no quiero que esto sea peor. Si yo soy el problema, puedo irme». Él giró hacia ella con una intensidad que la desarmó. «No». Su voz era firme, casi temblorosa por la rabia. «No vas a irte. No voy a permitir que nadie te saque de mi lado». Rodrigo dio un paso más, sus ojos fijos en Alejandro. «Entonces escúchame bien: si insistes en mantenerla aquí, si insistes en desafiar lo que hemos acordado, no solo perderás mis negocios. Perderás mucho más». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala.
La amenaza era clara, y algunos incluso se apartaron, temerosos de que aquella confrontación escalara a algo peor. Alejandro, respirando hondo, replicó con calma peligrosa: prefiero perderlo todo, antes que perderla a ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan pesadas como un veredicto. Lucía sintió como las lágrimas le nublaban la vista. Nunca antes alguien la había defendido con esa fuerza, con ese coraje que desafiaba al mundo entero. Rodrigo sonrió con cinismo. Muy bien, Alejandro. Tú lo has decidido. Pero no olvides lo que te dije esta noche no termina aquí. Se giró hacia los invitados y añadió con sarcasmo: ya todos lo han visto, señores. El gran Alejandro de la Vega acaba de cavar su propia tumba, por amor. Con esas palabras, Rodrigo salió del salón, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Nadie se atrevía a hablar. Lucía, con la voz quebrada, miró a Alejandro. ¿Qué has hecho?, susurró. Has puesto en riesgo todo por mí. Él la miró, y en sus ojos brillaba una mezcla de ternura y determinación. No entiendes, Lucía. Tomó su rostro entre sus manos, ajeno a todas las miradas. Lo arriesgué todo desde el momento en que te elegí. Y si el precio es enfrentarme al mundo, lo pagaré sin dudar. Las lágrimas de Lucía cayeron, no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que le quemaba por dentro. No soy lo suficientemente fuerte para esto, dijo, con voz entrecortada. No estoy hecha para soportar tanto odio, tanto juicio. Lo eres, respondió él con firmeza. Y si en algún momento dudas, yo estaré aquí para recordártelo. En ese instante, un aplauso aislado rompió el silencio. Era una mujer mayor, una de las damas más influyentes del círculo, que se levantó lentamente y comenzó a aplaudir con dignidad. Su gesto desconcertó a todos. Hace años que no veía a alguien hablar con tanta verdad en este lugar, dijo con voz clara. Tal vez el mundo necesita menos máscaras y más valor. Otros, tímidamente, comenzaron a unirse al aplauso, mientras que algunos, indignados, abandonaban el salón. El ambiente se dividía en dos bandos, y el futuro de Alejandro pendía de un hilo. Lucía, temblando aún, se refugió en su pecho. Alejandro, tengo miedo. Él la abrazó con fuerza, como si en ese gesto pudiera protegerla de todo. Lo sé, susurró. Pero lo peor ya pasó. Ahora solo queda enfrentarlo, juntos. Y aunque la música intentaba retomar el ritmo, aunque las risas falsas volvían a llenar el aire, todos sabían que algo irreparable había ocurrido esa noche. Alejandro había sellado su destino frente a todos, y el mundo que conocía ya nunca volvería a ser el mismo. En la penumbra de la calle, Lucía se detuvo de golpe. Alejandro, su voz estaba cargada de un nudo que apenas le dejaba hablar. Esto no puede seguir así. No puedes enfrentarte a todos solo por mí. Él giró hacia ella, la sostuvo de los hombros y la obligó a mirarlo. No lo entiendes, Lucía. Yo no me enfrento a todos por ti, me enfrento a todos por nosotros. Sus ojos, ardientes, parecían dispuestos a incendiar el mundo. No pienso dejar que nadie decida lo que debo sentir, ni con quién debo estar. Ella cerró los ojos, lágrimas cayendo como si fueran demasiado pesadas para contenerlas. ¿Y si te lo quitan todo?, susurró. Tu fortuna, tu apellido, tu lugar entre ellos. ¿Qué quedará de ti? Alejandro acarició su rostro con suavidad, bajando el tono hasta hacerlo casi un ruego. Quedará lo único que me importa, tú. Lucía quiso creerlo, pero el miedo era más fuerte. Caminó unos pasos hacia atrás, abrazándose a sí misma. No sabes lo que dices. Rodrigo no es un hombre cualquiera. Él no amenaza en vano. Lo perderás todo, Alejandro. Y yo no podría vivir sabiendo que fui la causa de tu ruina. El viento helado sopló, haciendo que su vestido ondeara. Alejandro la siguió, con el corazón encogido al verla tan frágil, tan rota por dentro. Lucía, mírame. Su voz se quebró.
Te juro que no me importa el precio. Prefiero vivir en la calle contigo antes que volver a esa vida vacía que llevaba antes de conocerte. Ella levantó la mirada hacia él, sorprendida por la intensidad de sus palabras. ¿De verdad lo dices?, preguntó, con un hilo de voz. Con todo mi ser, respondió él sin titubear. Pero justo en ese instante, un automóvil negro se detuvo frente a ellos. La ventanilla se bajó lentamente, revelando el rostro de Rodrigo iluminado por la tenue luz del farol. Bonitas palabras, Alejandro, dijo con una sonrisa cargada de veneno. Pero las palabras no alimentan a nadie. A partir de mañana, tus cuentas estarán congeladas, tus socios te darán la espalda y tus puertas se cerrarán. Veremos cuánto dura tu nobleza cuando empiece a faltarte hasta el pan. Lucía palideció. Por favor, murmuró con desesperación. No lo hagas, Rodrigo. No te metas con él, métete conmigo, haz lo que quieras, pero... Rodrigo soltó una carcajada oscura. Tú ya hiciste lo que querías, querida. Lo destruiste. Ahora solo me queda mirar cómo se hunde por haberte elegido. El automóvil arrancó con violencia, dejándolos en medio de la calle, sacudidos por la amenaza que acababa de hacerse real. Lucía se desplomó sobre la acera, llevándose las manos al rostro. Alejandro se arrodilló junto a ella, apretándola contra su pecho. No escuche sus palabras. No lo hará. Solo intenta asustarnos. Pero en el fondo de sus ojos había un rastro de duda, un miedo que no quería mostrarle. Ella lo sintió, y eso la desgarró aún más. No, Alejandro, dijo entre sollozos. Lo hará. Y tú lo sabes. Él no respondió. Solo la abrazó más fuerte, como si en ese gesto pudiera borrar la amenaza de la realidad. Al día siguiente, la pesadilla comenzó a cumplirse. Alejandro despertó con llamadas urgentes de sus abogados, notificaciones de sus cuentas bloqueadas y mensajes de socios retirando su apoyo. Lucía lo observaba desde el marco de la puerta, con el corazón hecho pedazos. Dime que aún hay algo que se pueda hacer, imploró. Alejandro dejó caer el teléfono sobre la mesa, llevándose las manos al cabello con desesperación. Nos han cerrado todas las puertas, Lucía. Todas. Ella se acercó lentamente, temblando. No puedo permitir que sigas perdiendo por mí. Tienes que dejarme. Él levantó la cabeza de golpe, con el rostro enrojecido por la rabia. No digas eso jamás. Gritó, con una fuerza que la hizo retroceder. No eres la causa de mi pérdida, eres la razón por la que sigo en pie. Lucía lo miraba, incapaz de contener las lágrimas. ¿Y cuánto tiempo más podrás estar en pie?, dijo con voz quebrada. Cuando todo lo que te rodeaba se derrumbe, cuando los que eran tus amigos se conviertan en enemigos, ¿qué quedará de ti? Alejandro la tomó de las manos, apretándolas con fuerza, casi con desesperación. Quedará lo único que nunca podrán tocar, lo que siento por ti. Sus labios temblaban, y sus ojos parecían luchar contra un mar de angustia. En ese instante, Lucía comprendió que lo amaba con la misma intensidad, pero también que ese amor podía convertirse en su destrucción. Ella apoyó la frente contra su pecho, y entre sollozos, susurró, entonces prométeme que no me soltarás. Aunque nos arranquen todo, aunque terminemos solos contra el mundo. Alejandro la envolvió entre sus brazos, cerrando los ojos con fuerza. Nunca pensé que volvería a sentirme así, dijo Alejandro, sentado en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. Todo mi mundo, todo lo que construí, desapareció en cuestión de horas. Lucía lo observaba desde la puerta de la pequeña cocina, con el corazón apretado. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de desesperación, pero también de un amor que parecía inquebrantable. Alejandro, susurró, acercándose y sentándose a su lado. No estás solo. Estamos juntos en esto. Aunque no tengas nada, mientras nos tengamos el uno al otro, eso es lo que importa. Él la miró, y por un instante sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante años. La fuerza que mostraba frente a los demás,
La determinación con la que había defendido a Lucía se desmoronaba ante la realidad de la pérdida. Lucía, dijo, con voz quebrada. No sabes lo que significa perder todo de un día para otro. Mis socios, mi fortuna, mi reputación. Todo se derrumbó. Me siento, desnudo, vulnerable. Y lo peor es que sé que Rodrigo está celebrando cada segundo de esto. Ella lo tomó de las manos, acariciando sus dedos con ternura. Lo sé, Alejandro. Pero también sé algo más. Esta es nuestra oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo real, sin máscaras, sin enemigos cerca, aunque el camino sea duro. Él suspiró, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. ¿Y si no somos suficientes?, preguntó con voz temblorosa. ¿Y si este amor no puede resistir tanto odio y tanto dolor? Lucía apoyó su frente contra la de él, sintiendo como sus corazones latían al unísono, intentando transmitir fuerza a través del contacto. Alejandro, no se trata de si somos suficientes. Se trata de si estamos dispuestos a luchar por lo que sentimos. Y yo lucharé contigo hasta el final, incluso si todo se vuelve imposible. El silencio llenó la habitación durante unos instantes. Afuera, los ruidos de la ciudad continuaban, indiferentes al drama que se desarrollaba dentro de esas paredes pequeñas y austeras. Es que nunca imaginé que mi mundo pudiera derrumbarse tan rápido, dijo él, con un hilo de voz. Me he pasado toda la vida construyendo una fortaleza y ahora estoy aquí, sin nada. Pero tienes algo que nunca tendrás de nuevo en tu antiguo mundo, replicó Lucía con firmeza. Tienes la verdad, tienes la honestidad de lo que sentimos el uno por el otro. Eso no puede destruirlo nadie. Él cerró los ojos y respiró hondo, intentando asimilar cada palabra. Había algo en la forma en que ella hablaba, con tanta sinceridad, que comenzaba a transformar su miedo en determinación, aunque todavía temblara de incertidumbre. Lucía, ¿crees que podremos sobrevivir a esto?, preguntó, casi en un susurro, como si tuviera miedo de que la realidad lo escuchara. Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirse valor a sí misma también. No tenemos opción, dijo suavemente. Ya hemos superado tanto, y lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y tensión. Las llamadas de acreedores, los mensajes de socios retirando su apoyo y la constante sensación de que Rodrigo estaba un paso adelante, acechando cada movimiento, convirtieron sus horas en un constante estado de alerta. Cada sonido de la ciudad, cada timbre de teléfono, hacía que los músculos de Alejandro se tensaran, mientras Lucía lo consolaba, tratando de transmitir calma que ella misma apenas sentía. Una tarde, mientras revisaban las últimas noticias económicas en un periódico barato, Alejandro rompió el silencio con voz grave: no puedo creer que mi nombre esté en los titulares como el hombre que perdió todo por una mujer desconocida. La humillación pública es insoportable. Lucía se acercó, sentándose a su lado y tomando su mano con delicadeza. Tal vez el mundo nos vea así ahora, pero nosotros sabemos la verdad, dijo con firmeza. Sabemos que elegimos algo real, algo que vale más que el dinero, que la fama o la reputación. Él bajó la mirada, con un peso que parecía aplastarlo, y luego respiró hondo, levantando la cabeza para mirarla. Tienes razón, susurró. Lo que siento por ti es lo único que nadie puede arrebatarme. Ni Rodrigo, ni mis socios, ni todo el mundo entero. Lucía sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que aunque esas palabras eran verdad, la lucha apenas comenzaba. Todavía quedaban enemigos, todavía quedaban desafíos que los pondrían al límite. Entonces, Alejandro, dijo ella, con voz decidida. Hagamos un pacto. Lo enfrentaremos todo, juntos, sin importar lo que venga. Él tomó su mano, apretándola con fuerza, y asintió con una determinación renovada: juntos, Lucía. Hasta el final. Por un momento, se permitió cerrar los ojos y sentir el calor de su abrazo, el sonido de su respiración, y por primera vez desde la caída, una chispa de esperanza comenzó a brillar en medio del caos. Sabía que el mundo seguía siendo cruel,
que Rodrigo no descansaría hasta verlos derrotados, pero también sabía que el verdadero poder estaba en aquello que nadie podía arrebatarle: su amor, su confianza mutua y su voluntad de resistir. En ese pequeño apartamento, con la ciudad indiferente más allá de las ventanas, Alejandro y Lucía entendieron que estaban en el punto más bajo de sus vidas, y que, al mismo tiempo, era el inicio de la prueba más grande de su amor, de su coraje y de su capacidad de reconstruir un mundo que parecía derrumbado. De repente, el timbre del apartamento sonó con insistencia. Lucía lo miró, con el corazón latiendo desbocado. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó, con un hilo de voz. Alejandro frunció el ceño y se acercó a la puerta, cauteloso. Al abrirla, se encontró con un hombre alto, elegante pero con un aura de discreción, que se presentó de inmediato: señor de la Vega, mi nombre es Sebastián, fui colaborador cercano de su padre y he seguido su carrera. Sé lo que ha ocurrido y creo que puedo ayudarlo. Lucía se adelantó, sorprendida y cautelosa a la vez. ¿Ayudarlo?, preguntó. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacerlo ahora, cuando todo parece perdido? Sebastián sonrió ligeramente, con la calma de quien conoce secretos que pueden cambiarlo todo. Porque hay más en este mundo que dinero y títulos, señorita. Y hay personas que saben moverse en las sombras para nivelar la balanza. Alejandro, sé que confías en mí porque fui amigo de su padre, y porque sé que usted no se rendirá, a pesar de todo. Alejandro permaneció en silencio, observando cada gesto de Sebastián, evaluando si podía confiar. La desesperación lo tentaba a aferrarse a cualquier posibilidad, aunque el miedo le decía que aquel hombre podía ser otra trampa. ¿Qué me ofrece exactamente?, preguntó, con voz grave, casi temblorosa. Acceso a información que Rodrigo no espera, respondió Sebastián, inclinándose levemente. Movimientos financieros, alianzas secretas, documentos que pueden cambiar la percepción de todos sobre su fortuna y reputación. Rodrigo cree que lo ha destruido, pero si usamos sus propias armas, podemos darle vuelta al juego. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Eso es legal?, preguntó, con el corazón latiendo acelerado. No quiero que hagas nada ilegal por nosotros. Sebastián negó con la cabeza, firme: todo dentro de la ley, señorita. Solo necesitamos estrategia, paciencia y precisión. Rodrigo es poderoso, sí, pero no invencible. Y menos si encuentra un oponente inesperado. Alejandro respiró hondo, sintiendo como su corazón se aceleraba. Por primera vez desde que la amenaza de Rodrigo se había materializado, percibía una chispa de esperanza, aunque también el peso de la incertidumbre lo mantenía alerta. Está bien, dijo finalmente. Pero si vamos a hacerlo, debemos ser cuidadosos. Cada paso tiene que estar calculado. No podemos permitir que él se dé cuenta de que estamos moviéndonos. Sebastián asintió, con una mirada de complicidad que hizo que Alejandro se sintiera un poco menos solo en medio de la tormenta. Eso es lo que me gusta de usted, señor de la Vega, dijo Sebastián. Nunca se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Esa es la diferencia entre los que sobreviven y los que se dejan vencer. Lucía se acercó a Alejandro, apoyando una mano sobre su brazo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, con voz temblorosa. Porque si nos equivocamos, podría ser peor que lo que vivimos hasta ahora. Él la miró, y por primera vez mostró una mezcla de miedo y determinación que lo hacía humano, vulnerable, pero también increíblemente fuerte. Lo sé, susurró. Pero no hay otra opción. Si queremos sobrevivir, si queremos seguir juntos, debemos pelear. Y no con armas ni amenazas, sino con inteligencia y verdad. Sebastián sonrió ligeramente, satisfecho con la decisión. Entonces empecemos, dijo. Lo primero es recopilar todo lo que Rodrigo no espera. Documentos, contratos, pruebas de sus manipulaciones, y luego, pacientemente, darle la oportunidad de mostrarse como lo que realmente es: un hombre temerario que subestimó al de la Vega. Alejandro asintió, sintiendo como una mezcla de adrenalina y miedo recorría su cuerpo. Por primera vez desde la caída, tenía un plan, una estrategia y, sobre todo, alguien a su lado que conocía los movimientos necesarios para enfrentar a su enemigo.
Lucía, aunque aún temerosa, se aferró a su brazo. ¿Y si nos atrapan?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos si Rodrigo descubre que estamos moviéndonos contra él? Alejandro suspiró, apretando su mano con firmeza. Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos. Pero mientras estemos unidos, nada ni nadie podrá destruirnos por completo. Sebastián, observando la escena, sonrió con complicidad. Sabía que ese momento era crucial. Alejandro y Lucía habían aceptado que lucharían, no solo por su amor, sino por su dignidad y su futuro. Y en ese pacto silencioso, se sentía el comienzo de un juego peligroso, donde cada movimiento tendría repercusiones, y cada decisión podría acercarlos a la victoria o al abismo. Mañana, dijo Sebastián, empezaremos a actuar. Rodrigo cree que nos ha derrotado, pero aún no sabe lo que viene. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo, y en la calma que siguió al anuncio, pudo sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: una chispa de esperanza en medio del caos. Mañana, repitió Alejandro, con voz firme. Y esta vez, nadie nos subestimará. Lucía lo abrazó con fuerza, susurrando entre lágrimas: estamos juntos, Alejandro. Pase lo que pase, no nos soltaremos. Debemos actuar con cautela, dijo Sebastián, señalando una carpeta. Rodrigo cree que nos ha dejado sin opciones, pero aquí hay pruebas de manipulaciones, movimientos financieros irregulares y contratos que pueden cambiar la percepción de todo sobre él. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Por un momento, la desesperación volvió a aparecer, recordándole cómo había perdido todo y cómo la amenaza de Rodrigo aún flotaba sobre ellos como un verdugo invisible. Si esto sale mal, dijo Alejandro, con voz grave, podríamos perder más que dinero. Podríamos exponernos a demandas, a la humillación pública, incluso a la ruina total. Lucía se acercó, tomando su mano con delicadeza, tratando de transmitirle fuerza. Alejandro, confío en ti. Confío en nosotros. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Lo peor ya pasó, ahora solo queda luchar con inteligencia. El sonido de su voz, firme y serena, calmó momentáneamente el torrente de ansiedad que lo embargaba. Respiró hondo y asintió. Bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso?, preguntó, con determinación renovada. Sebastián se inclinó sobre la mesa, señalando los documentos más importantes. Primero, necesitamos enviar una información filtrada a los socios de Rodrigo y a medios selectos. Algo que demuestre que no todo es lo que parece, que hay irregularidades que no pueden ignorarse. Rodrigo confiará en que la verdad nunca saldrá a la luz, y ahí es donde radica nuestra ventaja. Alejandro frunció el ceño, evaluando cada palabra. Si esto llega a Rodrigo, ¿cómo podemos asegurarnos de que no se dé cuenta de que somos nosotros los que movemos los hilos?, preguntó, con voz cargada de tensión. Si detecta nuestra mano, se vengará de manera brutal. Sebastián sonrió con calma, con la seguridad de quien ya había previsto cada escenario. Todo será indirecto, rastreable solo hasta un punto que lo deje vulnerable sin que nos involucre directamente. Él no sospechará quién está detrás hasta que sea demasiado tarde. Lucía suspiró, tratando de procesar la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Es arriesgado, dijo. Muy arriesgado. Pero si logramos que los socios de Rodrigo vean sus fraudes, sus trampas, entonces tendremos la oportunidad de recuperar lo que es nuestro y de limpiar tu nombre, Alejandro. Él la miró con intensidad, sintiendo como su corazón latía más rápido por la mezcla de miedo y emoción. Estoy listo para arriesgarlo todo, dijo, apretando su mano. Por nosotros, por nuestra verdad. Sebastián asintió y comenzó a detallar el plan con precisión: quién recibiría la información primero, qué documentos se enviarían, qué pruebas serían más convincentes. Cada paso estaba calculado para maximizar el impacto y minimizar el riesgo. La tensión en la habitación era palpable, y cada palabra de Sebastián parecía encender un fuego silencioso de esperanza y miedo en Alejandro y Lucía. Mañana mismo, continuó Sebastián, iniciaremos la primera fase. Rodrigo no sabrá que lo golpeó hasta que ya sea demasiado tarde. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo su adrenalina se mezclaba con la incertidumbre.
¿Y si reacciona antes de tiempo?, preguntó con un hilo de voz. ¿Qué hacemos si descubre que estamos detrás de esto? Lucía lo miró con firmeza, dejando que su voz transmitiera toda la seguridad que podía ofrecer. Entonces enfrentaremos la tormenta juntos. No importa lo que haga, Alejandro. No vamos a retroceder. Lo que hemos decidido es más fuerte que cualquier amenaza. Él la abrazó, sintiendo como sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la intensidad de todo lo que estaba en juego. Gracias, Lucía, susurró.